Hola, hoy les quiero hablar de algo bastante complejo en filosofía, algo que no es fácil de desarrollar, sobre todo para quienes nos gusta la filosofía de Immanuel Kant, que es la función especulativa de la razón, o sea, todo lo que es la teoría del conocimiento elaborada por Immanuel Kant en su primera crítica, que es Crítica de la razón pura, una obra muy larga, muy compleja, muy difícil de entender, que desde ya no es el primer libro que le recomendaría a quien no leyó nada de filosofía, sino que es un libro que hay que ir de a poco, leyendo primero resúmenes, viendo videos sobre el tema, tal vez algunos ensayos introductorios o libros introductorios sobre la filosofía crítica de Kant para poderlo entender, pero no por ello un libro que no sea interesante. Ahora bien, este libro parte de una pregunta que se hace Kant. ¿Qué es lo que podemos conocer? ¿Hasta dónde llega el conocimiento humano? Eso es lo que apunta la pregunta. ¿Qué puede conocer el ser humano y qué no? ¿Quién estipula los límites del conocimiento humano? Y de paso, ¿cómo funciona el intelecto humano a la hora de conocer? Y acá, ese intelecto humano en un sentido amplio se denomina razón, como el conjunto de todas las facultades que intervienen en el conocimiento, en el intelecto humano. Sin embargo, no hay que confundirse porque dentro de esa razón en un sentido general hay tres facultades, cada una con una función específica que intervienen a la hora de conocer. La primera facultad, que es la que recibe toda la información, es la sensibilidad, gracias a la cual podemos elaborar intuiciones. Son, por decirlo así, los primeros conocimientos que podemos tener de un objeto de la experiencia. La segunda facultad es el entendimiento, que elabora conceptos puros denominados categorías a través de juicio, que es quien está a cargo de la función especulativa de la razón, o sea, de la facultad de conocer, y que aplicando esos conocimientos de una forma mediata elabora los conocimientos. Y por último, la razón propiamente dicha, o sea, la razón ahora entendida en un sentido más limitado, como una de las tres facultades que intervienen en la razón en un sentido amplio, en el intelecto, para poder, por decirlo así, más que conocer, pulir los conocimientos, y que en este caso, en un sentido restrictivo, en un sentido más limitado, esta razón propiamente dicha es el conjunto de conceptos a priori que ya no se aplican a objeto de la experiencia como los conceptos del entendimiento, sino al producto elaborado ya, organizado ya por el entendimiento, que son las ideas de la razón. O sea, en un sentido restrictivo, la razón es una de las tres facultades del intelecto, que es la que elabora las ideas, eso ya después lo voy a explicar, pero en un sentido más amplio es el equivalente a todo lo que es el intelecto del ser humano. Ahora bien, esta pregunta que Kant se plantea sobre qué es lo que podemos conocer, hasta dónde llega nuestro conocimiento, también parte de un debate que se estaba haciendo en la época. Y ese debate giraba en torno a la metafísica. La metafísica sería lo más filosófico, por decirlo así, de la filosofía, la rama de la filosofía que trata sobre todos los abstractos, sobre aquello que no podemos percibir por los sentidos, cuando hacemos indagaciones sobre el alma, sobre el ser, sobre conceptos abstractos. Eso es la metafísica. ¿Y cuál es el asunto? Inicialmente, en la antigüedad, ya muy a lo lejos, todo el conocimiento, todo lo que es la ciencia era considerado filosofía. Nada escapaba de la filosofía. Ni las matemáticas, ni la física, ni la astronomía, inclusive tampoco escapaban del área de influencia de la filosofía las ciencias naturales. Pero con el avanzar del tiempo el conocimiento se fue ampliando, se fueron especificando las funciones en las ciencias y cada una se fue separando, surgiendo las ciencias particulares. De esta manera, cada una de esas ciencias se limitaba a un área específica de la realidad, a un área específica de la experiencia, tenía un objeto específico y tenía un método
de estudio específico. Así surgieron las ciencias exactas como la física, la matemática y las ciencias naturales como puede ser la biología o las ciencias médicas. Y de pronto la filosofía fue perdiendo influencia, fue perdiendo peso específico, fue quedando relegada de ser la ciencia, la madre de toda la ciencia, la madre del conocimiento, se fue quedando con menos a su cargo, siendo algo así como un área o una ciencia secundaria que servía para ayudar a las demás ciencias en cuanto a clasificaciones, categorizaciones, si vale el término. Entonces ahí se empezó a cuestionar si se podía considerar o no a la metafísica como ciencia. Y para eso había que analizar, bueno, a la hora de pensar el ser humano, de indagar, de ir profundo y filosofar, ¿hay un método específico que se siga? ¿Hay reglas? ¿Hay algún objeto puntual hacia donde se dirija la metafísica que no se dirija a las otras ciencias? ¿Puede elaborar conocimientos bajo un método comprobable y que a su vez esos conocimientos sean demostrables? En eso radicaba el análisis para poder saber si finalmente la metafísica podía ser considerada como ciencia o no. Y al hacer esto se estaba haciendo ni más ni menos que un análisis, una crítica de la propia razón, de la propia facultad intelectual, del propio intelecto del ser humano. A diferencia de otros filósofos, ya no se analizaba un tema específico, Dios, el alma, las relaciones, el Estado, el gobierno. Acá se buscaba analizar esa herramienta que utiliza el ser humano para filosofar, tal es el caso de la razón. Por otro lado, también en esa época había dos corrientes filosóficas que estaban muy enfrentadas. Por un lado, el empirismo, que decía que todo el conocimiento proviene de los objetos de la experiencia. Son los objetos los que nos dicen qué son, ellos determinan nuestros conocimientos. Y en contraposición al empirismo se encontraba el racionalismo dogmático, donde el conocimiento giraba en torno a lo que nuestra propia cabeza elaboraba, no en la experiencia, sino dentro del intelecto humano surgía todo el conocimiento. Y Kant estableció ¿cómo podríamos decir? Un evento que llevó, gracias a su filosofía crítica, a unir tanto el empirismo como el racionalismo a partir de haber sido influenciado por Leibniz, por Hume, por Wolff, unir ambos y llegar a una conclusión, amigarlos, por decirlo así, el empirismo con el racionalismo dogmático. Al decir, no es ni uno ni otro, son los dos actuando de forma conjunta. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de la experiencia que nos ofrece distintos objetos para que sirvan de contenido a nuestras estructuras mentales que son aplicadas hacia esos objetos de la experiencia. O sea, se inicia todo de una manera empírica, pero nuestra razón, y ahí entra el racionalismo, aplica una serie de estructuras que ya están preconcebidas, que están previas a esa experiencia que estamos viviendo. Por eso que Kant las denomina a priori a todas estas estructuras que son previas a la experiencia, que ya están en nuestro intelecto, que son las que permiten procesar toda esa información que recibimos de los sentidos para poder elaborar los conocimientos. De esta forma, Kant establece que si el conocimiento se inicia de lo que recibimos de la experiencia y a eso nosotros le aplicamos nuestras estructuras mentales, el ser humano, a partir de su intelecto, otros seres racionales podrán tener otro intelecto con otras facultades, con otras funciones, por decirlo así, pero el ser humano, al menos, bajo las estructuras mentales que tiene, solamente puede conocer aquello que le es accesible a través de la experiencia, aquello que puede ver, que puede tocar, que puede sentir, aquello que puede
experimentar, vivenciar de la realidad, de ese todo de objetos y de experiencia que constituye la naturaleza. Aquello que no es posible de experimentar, de vivir a través de una experiencia, no puede ser conocido. Ejemplo, Dios. Dios no se puede ver, Dios considera que no se puede sentir, no se puede conocer. Puede estipularse como algo posible, pero no como un conocimiento. Lo mismo el alma, lo mismo ciertos conceptos abstractos. No está diciendo que no existan, sino que por el intelecto humano, bajo sus características, no puede ser conocido. Entonces, ¿qué es lo que podemos conocer? Lo que la experiencia nos puede brindar, y sobre aquello que nuestro intelecto, nuestra razón en un sentido amplio, puede aplicar todas estas estructuras mentales para poder procesar esa información que recibimos de los sentidos. Lo otro que hace con esta indagación, con esta crítica de la razón pura, establece un giro que compara con el giro de Copérnico, cuando antes se creía que todos los planetas y el Sol giraban alrededor de la Tierra, y Copérnico dijo no, la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol. Y antes se decía que el conocimiento surgía de los objetos. No, el conocimiento surge del ser humano. O sea, el conocimiento tiene un origen en el ser humano, es antropocéntrico, porque el ser humano sobre esos objetos que nos da la experiencia aplica sus estructuras mentales para poderlo procesar, porque así, en seco, en bruto, esos objetos no son conocimiento. Pero al mismo tiempo, esas estructuras mentales, sin esos objetos de la experiencia, están vacías esas estructuras mentales y no hay conocimiento, son meras estructuras vacías. Otro tema que es muy importante dentro de lo que es la filosofía especulativa de Kant en la crítica a la razón pura es que él considera que el ser humano nunca llega a conocer el 100% de la esencia de algo, nunca llega a conocer del todo lo que un objeto es. Tan solo puede llegar a conocer lo que los sentidos pueden percibir, y tan solo puede llegar a conocer lo que sus estructuras mentales le permiten adquirir, asimilar y procesar de ese objeto. Por lo tanto, diferencia lo que es la cosa en sí, el objeto en su todo, en su esencia absoluta, de aquello que nosotros podemos conocer a través de la representación de cómo esos objetos influyen en nosotros, que son los fenómenos. Por lo tanto, distingue fenómeno de cosa en sí. Otra gran diferencia es que no dice que todo conocimiento intelectual deba ser de esta forma. Como les dije antes, así es el conocimiento del ser humano. Un ser perfecto, que en este caso tendríamos que denominar Dios, conoce inmediatamente los objetos de forma absoluta en toda su esencia. Nada se le escapa y es de forma inmediata. No hay ningún proceso intermedio, o sea, lo hace ya por la intuición. Ya a la hora de intuir capta la esencia absoluta, el 100% de lo que un objeto es sin que nada se le escape. Ese es un conocimiento inmediato e intuitivo. En cambio, el ser humano lo que intuye por la sensibilidad lo tiene que procesar por el intelecto y luego terminar de pulir, terminar de ordenar por medio de las ideas de la razón, y eso ya es un conocimiento mediato a través de juicios que son procesos intelectuales que el entendimiento realiza a la hora de categorizar mediante conceptos puros toda esa información que previamente fue intuida por la sensibilidad. Entonces distingue lo que es un conocimiento mediato y por juicios de lo que sería un conocimiento inmediato e intuitivo de un ser que todo lo conoce, que nada se le escapa y que es perfecto, como sería el caso de Dios.